En suma, se le impone 20 años de pena privativa de libertad, 20 años, 6 meses de pena privativa de libertad, la misma que será computada a partir del 23 de abril del año 2023, la misma que finalizará el 22 de octubre del año 2043. Saludos a todos los seguidores y seguidoras del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Estamos nuevamente juntos este 22 de octubre del año 2024 para comentar alguna información importante de lo acontecido en las últimas 24 horas. Alejandro Toledo Manrique, ex presidente de la República, fue condenado a 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad. Comentaremos sobre el particular. José Domingo Pérez, al culminar la lectura de sentencia, fue agraviado por el ahora condenado Alejandro Toledo Manrique. El presidente del Poder Judicial hizo un llamado al Ministerio Público para trabajar de manera conjunta y al mismo tiempo invocó al Congreso de la República para que proceda a la aprobación de la ley de flagrancia presentada por su despacho. Y los transportistas del Lima y Callao y del país en general estarán paralizando sus labores el 23 de octubre. Han confirmado ya dicha decisión y se suman además los comerciantes de Gamarra. La noticia en la víspera, sin duda, ha sido la condena recibida por Alejandro Toledo Manrique. Él fue condenado por colusión y lavado de activos a 20 años y 6 meses de cárcel. Considerando que Alejandro Toledo tiene 80 años más o menos, es improbable que salga con vida de la cárcel. Recordemos en una primera instancia quién fue Alejandro Toledo Manrique. En una primera instancia lo vimos como consultor, era convocado cada cierto tiempo por los medios de comunicación para hablar fundamentalmente de economía. En el año 2000 decide lanzarse a la presidencia de la República. Alberto Fujimori buscaba su tercera reelección, aunque era ilegal e inconstitucional, intentaba lograr un nuevo triunfo. Todo hace indicar que hubo fraude en ese proceso electoral y después, vinieron conflictos sociales y conflictos políticos también en el país que lo llevaron a renunciar a la presidencia de la República Alberto Fujimori desde el Japón. Previamente se fugó del país y se convocaron a nuevas elecciones. Se encargó la presidencia de la República al abogado Valentín Paniagua, quien de inmediato convocó a elecciones y fue la oportunidad para Alejandro Toledo. Su triunfo, sin duda, marcó un entusiasmo en la población nacional. Incluso la sola juramentación fue una festividad, pues todo el equipo que ganó esas elecciones se trasladaron hacia el Cusco para expresar su palabra y para festejar lo que había significado, obviamente, un triunfo de la sociedad peruana. Su gobierno en lo económico fue estable, no podemos decir de que manejó indebidamente la economía, al menos siguió lo que Alberto Fujimori había dejado. Los problemas personales creo que fueron lo que le afectaron más. Primero, sus reticencias a reconocer a una de sus hijas, y segundo, su vinculación con el alcohol. Incluso algunos de sus seguidores ahora narran la forma y modo como era sacado de Palacio de Gobierno en ciertas oportunidades el mandatario Alejandro Toledo. Después de salir, de su lustro que le tocó gobernar, intentó retornar una vez más a la presidencia de la República, pero fue un fracaso total. No pudo
lograr una reelección y el porcentaje obtenido fue bastante bajo. Y esto tiene algunas explicaciones que de repente alguien que está en la arena política en estos momentos no se da cuenta y si ejerce el poder tampoco, ¿no? O sea, muchas veces los envanecen y cuando se trata de someter una vez más su decisión al pueblo, resulta que obtienen una derrota calamitosa, tal y conforme sucedió con Alejandro Toledo cuando intentó convertirse nuevamente en presidente de la República. Tras conocerse los actos de corrupción, se le indicó como uno de los presidentes bastante corruptos de América Latina. Pero escuchemos la lectura de sentencia y la condena recibida por Alejandro Toledo, que aún lógicamente puede ser impugnada y podrían haber modificaciones, pero por el momento ha recibido una condena de 20 años y 6 meses. Escuchemos. Por todos los fundamentos indicados, este colegiado, segundo colegiado de la Corte Nacional del Perú, de manera unánime resuelve, en base a los fundamentos 138 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 28, numeral 3 y 399 del Código Procesal, impartiendo justicia a nombre de la nación, fallamos. Absolviendo a Abraham Danón, imputado en calidad de cómplice del delito de colusión, previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal. En razón a ello, una vez declarada consentida o ejecutoriada la presente sentencia, se ordena el archivamiento del proceso que se le sigue por esta causa, por el delito de colusión, y se ordene la anulación de cualquier antecedente que haya generado la presente causa. Dos, fallamos condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal, en calidad de autor de la comisión del delito y también en calidad de autor del delito de lavado de activos, delito previsto y sancionado en el artículo 1 de la Ley 27.765, en agravio del Estado. En consecuencia, se le impone 9 años de pena privativa de libertad por el delito de colusión y 11 años de pena privativa de libertad por el delito de lavado de activos. Y el pago, y también en calidad de autor del delito de lavado de activos, delito previsto y sancionado en el artículo 1 de la Ley 27.765, en agravio del Estado. En consecuencia, se le impone 9 años de pena privativa de libertad por el delito de colusión y 11 años de pena privativa de libertad por el delito de lavado de activos. Y el pago se le impone 242 días multa que serán calculados de acuerdo a su ingreso diario, esto por mandato legal. Y también se le impone 3 años de inhabilitación prevista en el artículo 36.2, consistente en la incapacidad de optar por un cargo público. En suma, se le impone 20 años de pena privativa de libertad, 20 años 6 meses de pena privativa de libertad, la misma que será computada a partir del 23 de abril del año 2023. La misma que finalizará el 22 de octubre del año 2043.
Como hemos escuchado, pero antes de seguir adelante, José Domingo Pérez, el fiscal a cargo de este proceso, denunció un agravio por parte del ahora condenado Alejandro Toledo Manríquez. Debemos de manifestar con esta condena de Alejandro Toledo Manrique que se abre una ventana para que la justicia del pueblo peruano llegue a todos, no necesariamente a Juan Pérez, a Pedro Zapata o etcétera, sino que involucre a todos si alguien comete un delito. Y debemos manifestar que Odebrecht fue el gran corruptor en América Latina, no solamente en el Perú. Muchos presidentes han pasado por los mismos problemas. En el caso peruano hubo una manifestación diferente porque tuvimos un fiscal, el fiscal José Domingo Pérez, quien enarboló desde un momento su lucha contra la corrupción, demostrando coraje, demostrando valentía y superando las diferentes dificultades que se le iban presentando en el camino. En algún momento dijeron que no ganaba ni un juicio. Este juicio contra Alejandro Toledo, ganado ya, si utilizamos ese concepto, es una muestra de que su perseverancia lo está llevando a un camino que la población peruana le debe de reconocer. En este mismo saco, o sea, de personas acusadas de corrupción se encuentran, por ejemplo, se encontraba Alan García. Cuando le dispusieron detención preliminar, decidió acabar con su vida. Keiko Fujimori, que en estos instantes está en juicio oral, ella alega que es inocente, pero quien sigue, por ejemplo, el juicio oral de manera detallada, se da cuenta de que muchos dicen que abonaron en los cócteles y no dieron, pero ni medio sol. Utilizaron su nombre. Pueden escuchar, pueden seguir en el día a día las diferentes audiencias para conocer los introitos de esa organización política también infestada por este tipo de situaciones. Los árbitros que dirimían conflictos entre el Estado y estas empresas también están siendo investigados y serán seguramente procesados en algún momento. Políticos comprados por campañas de determinados años. La empresa Odebrecht les entregaba dinero y no solamente eran a políticos que después llegaron a ser mandatarios, sino también a políticos que fracasaron en la contienda. Es el caso de Lourdes Flores Nano, que está señalada como receptora de estos dineros. Ollanta Humala y Nadine Heredia habrían recibido dinero. El juicio oral va adelante y posiblemente sea el próximo a ser condenado por los juzgados que tienen a cargo todo este proceso. Pedro Pablo Kuczynski está en lo mismo, ¿no? Se ha dado un paso, pero faltan muchos. Y esos muchos implica que la justicia prime, que la verdad se imponga y que si alguien cometió un delito sea condenado tal y conforme ha sucedido. Recordando, Alejandro Toledo Manrique fue condenado a 20 años 6 meses, conjuntamente con Alejandro Toledo Manrique, Alberto Javier Pasco Fon Quevedo, Sergio Rafael Bravo Orellana, José Fernando Castillo Divós. En el caso de Pasco Fon Quevedo, 9 años, Bravo Orellana, 9 años, Castillo Divós, 14 años. Pero a ellos se les suspendió la ejecución de la pena. Los delitos fueron colusión y lavado de activos por el caso de la Interoceánica del Sur. El juzgado fue el segundo juzgado penal colegiado, que llevó adelante el proceso con mucha pulcritud y discreción. Los transportistas de Lima y Callao ratificaron su decisión de ir a un paro nacional y conjuntamente con ellos comerciantes también de Gamarra. Justamente
tenemos un pronunciamiento donde se dice lo siguiente: ante la convocatoria de un paro programado para este miércoles 23 de octubre, los empresarios formales del emporio comercial más grande del país queremos expresar ante la opinión pública: 1. En Gamarra consideramos justas y necesarias las protestas contra el desgobierno que soporta nuestro país. Estas muestras de disconformidad contra la delincuencia deben ser pacíficas y sin afectar a nuestros compatriotas que han decidido no paralizar sus actividades en la fecha programada. Reiteramos nuestro pedido a la Presidencia de la República, congresistas, ministros de Estado, defensor del pueblo, autoridades del Ministerio Público y Poder Judicial, a tomar acciones y no permanecer indiferentes con el caos que genera la criminalidad, de continuar tomando medidas que no generan resultados positivos. Miles de emprendedores, quienes movemos la economía nacional, nos preparamos para protestas con lo que llamamos paro tributario, es decir, no pagaremos impuestos hasta tener la certeza que aquel dinero será destinado de manera efectiva y responsable para combatir la delincuencia que tanto daño nos hace. Es decir, los comerciantes de Gamarra también se están uniendo al paro previsto para este 23 de octubre. Debemos de indicar, en la oportunidad anterior el paro de transportistas fue bastante exitoso. Se había previsto realizar en 3 días, se realizaron solamente 2. El Congreso de la República intentó atenderlos y resolver la problemática, pero mantuvo la norma principal que ellos pedían se deje sin efecto. El gobierno sacó a Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales a las calles para repeler no tanto a los delincuentes y a los extorsionadores, como era el sentido de los manifestantes, sino a los propios manifestantes. Y esa misma actitud se sigue presentando. Es decir, se ha convocado a quienes dicen ser transportistas formales, quienes han ratificado que no participarán en la medida de fuerza. Pero recordemos que en la oportunidad anterior sucedió lo mismo. Dijeron que no iban a participar, pero la fuerza de la realidad los obliga a adoptar una medida de fuerza, porque de por medio está la vida, hay que manifestarlo, de por medio está la vida, de por medio está evitar que hayan más extorsiones, que haya más sicariato, y al contrario, o sea, cautelar que este tipo de situaciones y de graves problemas sociales no se presenten, no se repitan en nuestras actividades económicas y en la sociedad en general. Escuchemos la ratificación que se hizo de este paro brindado a un medio de comunicación. Cuéntenos, ustedes entonces están ratificando la protesta. ¿Para qué día, a qué hora va a ser la concentración y en dónde? El día de hoy hemos tenido una reunión amplia, hemos debatido y se ha ratificado para el día 23 un paro nacional con las movilizaciones internas a nivel nacional de acuerdo a cada uno de sus departamentos. ¿A partir de qué hora? De las 00 horas. ¿Desde la medianoche del 23? Exacto, así es. ¿Y en Lima en dónde partirían? No, la preconcentración va a ser en 2 de mayo. Con la dirección al ¿Qué hora Congreso. va a ser en la A partir de las 10 de la mañana va a ser la preconcentración, el 23. ¿Y cuáles son los principales motivos por los cuales ustedes están En realizando? estos momentos nos estamos desangrando por la culpa de esta ley pro crimen, que es la 3210-8. No lo decimos nosotros, lo dicen los juristas. El alcalde de abogados lo dice, la Sociedad Nacional de Industria también lo dice, y también lo dice el cardenal. O sea, ¿dónde está el clamor? El terrorismo urbano también igual. Entonces, no podemos nosotros, ellos no pueden no nos pueden dar la espalda. ¿Para qué hemos elegido a este Congreso, a estos señores, para sacar leyes en contra? Acá está la población, acá están los dirigentes de diferentes gremios multisectoriales, acá están un dirigente de la Federación Minera, acá están todos. Vamos a apoyar el paro. Acá está Gamarra. En defensa de la vida. Acá está mi compañero de Gamarra. Acá está el Pino. Acá estamos todos. Los transportistas no queremos nosotros los transportistas de la macrorregión que yo pertenezco, ¿usted cree que nosotros queremos parar? Ni tampoco ustedes ni todo el pueblo. No queremos parar.
El Congreso, el gobierno nos obliga a parar esta situación. En vez de solucionar el problema, en vez de legislar, causa esta caos. Nosotros, como dice mi presidente de la alianza, que yo soy de la macrorregión centro, no queremos pasar. ¿Por qué? Porque nosotros somos autoempleados, nadie nos paga, ningún político. Nosotros no somos autoempleados. Buenas tardes. Es la misma plataforma del 10-11, que no se ha variado, que es la derogación de la 3210 pro crimen y la derogatoria y el archivamiento de terrorismo urbano, que eso realmente nos hace mucho daño, no solamente a mi sector, a todos los sectores estatales, a todos privados y en general a los emprendedores. Están en contra. Porque realmente no está a favor. Si usted ve, dice bien claro en la ley, que la 377, que es exacto para los criminales que cuando cometen ese, deben ser sancionados con una cadena perpetua. Pero la 3210-8, ¿qué dice? Que tengo que tener, para ellos, de repente debo tener un registro para que me puedan decir que yo soy una banda de criminales, una organización criminal. Y también tengo que tener mi abogado para que me puedan hacer el allanamiento. O sea, ¿dónde estamos? ¿En qué país estamos? Entonces, ¿a quién están blindando el legislativo? Entonces, ¿nosotros qué queremos? Una tranquilidad, una paz. Desde que se dio en vigencia la 3210, la ola del sicariato ha aumentado. El año pasado, 2023, había en la estadística hasta 1.400. Hoy día, a la fecha, 2024, estamos con más o menos 1.500 muertos. Entonces, ¿qué espera el gobierno? Nosotros estamos por eso marchando y haciendo el paro del día 24 a nivel nacional. 23 en realidad. El 23. ¿El 23 a qué hora? ¿Dónde se van a concentrar aquí en Lima? En 2 de mayo. El 23, 2 de mayo, a qué hora? 00 horas. Muy bien, amigos. Alejandro Toledo fue condenado. Los transportistas se preparan para un paro nacional. El Poder Judicial pide la aprobación de una ley que los ayude en administrar justicia. Y muchos están esperando de que estos juicios por la corrupción promovida por Odebrecht al final encuentren destino tal y conforme se ha visto con lo sucedido con Alejandro Toledo. Muchas gracias y hasta la próxima.